Las facciones de la resistencia palestina en Gaza y el régimen de Israel llegan a un acuerdo de alto el fuego tras 5 días de combate. Las calles de la franja se inundan de celebraciones, mientras que en Tel Aviv los israelíes vuelven a las calles para denunciar la polémica reforma judicial del gabinete de Benjamín Netanyahu. Después de varios días del terror y duelo bajo bombas israelíes, la alegría vuelve a las calles de Gaza. Los ciudadanos celebran el anuncio de una tregua. En la franja, el alto el fuego es considerado una victoria, teniendo en cuenta que llega con un régimen que es altamente equipado con armas, pero que es incapaz de imponer su voluntad. 5 días de guerra y batalla, pero gracias a Dios es una victoria. Seguiremos la lucha hasta la libertad de Al-Aqsa con la voluntad de Dios. La tregua llega después de 5 días del bombardeo de aviones de guerra israelíes que dejaron 33 muertos, entre ellos 7 niños y 4 mujeres, y cerca de 150 ciudadanos heridos, además de miles de personas que sufren pánico, especialmente niños. Asimismo, cerca de 1000 viviendas resultaron dañadas. El acuerdo comprende el fin del bombardeo de las casas de los ciudadanos en la franja de Gaza y la paralización de la política de asesinatos de los líderes de las brigadas Al-Quds y la resistencia palestina. Advertimos que si la ocupación comete alguna tontería o asesinato contra los líderes de las brigadas Al-Quds y la resistencia palestina, la resistencia comenzará la batalla desde donde terminó. Mientras los palestinos están festejando, el premier israelí Benjamín Netanyahu enfrenta otra noche de protestas en su contra. Para sus opositores, la guerra contra Gaza fue una distracción que parece que no cumplió sus objetivos. Lo que pasó en Gaza ha sido para distraernos a todos del juicio de Netanyahu y de las regulaciones y leyes de la dictadura que planean aprobar. La reciente guerra israelí y sus atrocidades en Gaza serán documentadas por los palestinos para ser enviadas a la Corte Penal Internacional, que está estudiando los posibles crímenes de guerra cometidos por el régimen de la ocupación contra la población palestina. Pahit Hodadari, Hispan TV Noticias. Tema neurálgico que nos tenemos que traer definitivamente a esta mesa de análisis con mucha precisión. Precisamente por ello está con nosotros Daniel Mejía Lozano, gran analista internacional, gran amigo de la casa directamente desde Madrid, capital de España. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos para Hispan TV Noticias. Daniel, ¿qué conclusión real, veraz, podemos extraer de 5 días de ataques desproporcionados de las fuerzas del régimen israelí, ataques criminales frente a la resistencia inconmensurable del pueblo palestino y de sus movimientos de vanguardia? El régimen fracasó una vez más. No le quedó más remedio que aceptar la tregua. ¿Qué te parece la tregua alcanzada por intermediación de Egipto y las características que se encierran dentro de la misma? Daniel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Una vez más, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Sin duda alguna, Daniel Hagari, ministro de Defensa de Israel, debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Y con esto quiero empezar este análisis porque no es posible que bombardee, asesine niños, mujeres, familias enteras, niños, asesine niños, que mate vilmente a niños con misiles en sus casas y que la comunidad internacional ni la ONU absolutamente nada digan. La tregua de Egipto fue la derrota de Israel. La tregua del Cairo fue la derrota de Israel. Fue una nueva derrota, pero no solo nos quedamos con la derrota de Israel. Acá hay un tema muy importante que hay que analizar, Carlos Alonso, y se trata precisamente de estos crímenes a la sociedad civil y la manera como los ha normalizado el mundo occidental y la manera como se han invisibilizado ante el mundo estos crímenes de niños, de mujeres, de familias enteras, porque el balance real acá es precisamente ese. Es el asesinato de decenas de palestinos, de decenas de personas, de familias que estaban en sus casas y les cayeron misiles, menores de 16 años. Eso es algo absurdo. A un menor de 16 años le cayó un misil en su casa, con la excusa de que estaban atacando al terrorismo. ¿A qué terrorismo estaban atacando si los terroristas eran ellos? ¿A qué terrorismo estaban atacando si los terroristas eran ellos? Ese es el escenario que tenemos acá precisamente. Y el escenario real, ¿cuál es el escenario real? Hablamos de más de 150 personas heridas,
de decenas de muertos, más de 3 decenas de personas asesinadas, tras unos ataques que inició Daniel Hagari, ministro de Defensa de Israel, los ordenó él, y después naturalmente Palestina tuvo que obedecer a defender su soberanía y a su pueblo, y precisamente a su población civil, y por eso pues tuvo esa ofensiva contra Israel que desembocó en esta tregua que solicitó Egipto con una clara derrota militar contra Israel. Contundente, Daniel, en tu análisis. No es posible que el régimen asesine mujeres, niños, ancianos, obviamente familias enteras en sus casas, producto de bombardeos indiscriminados que obviamente destruyen todos esos inmuebles. La derrota del régimen israelí se materializó una vez más, una vez que se alcanzó pues esta tregua. Y esto sí es muy grave y muy delicado, y lamentablemente hay que luchar para que haya justicia, porque los crímenes de la ocupación es algo que Occidente pretende normalizar, verlo como algo normal, y esto definitivamente no puede ser. Ahora, Daniel, la reacción de Netanyahu y de Ben-Gvir va dirigida ahora a Cisjordania, es decir, atacar a Cisjordania y a su población, porque de acuerdo a esta tregua, este punto no está contemplado en el acuerdo de alto el fuego. ¿Tú pronosticas una repetición de los hechos en Franja de Gaza, tanto como se han desarrollado pues precisamente en la franja, allí concretamente en Cisjordania? ¿Piensas tú que Netanyahu en concreto, y a las protestas de ayer me remito, está tratando de evadir a toda costa la crisis interna con estos ataques desproporcionados a territorios palestinos? ¿Cómo ves el panorama en este sentido en concreto? Es claro que Israel no se esperaba la respuesta de la defensa palestina cuando se lanzaron estos 270 primeros cohetes. Se desplegaron precisamente para defender al pueblo palestino. Lo que va a pasar en Cisjordania es exactamente lo mismo y puede ser mucho peor. Puede venir una ofensiva mucho más fuerte, digamos, de parte de Hamás y de todos los grupos de resistencia, porque están preparados. Entonces, si hay una tregua, debe ser una tregua general. Claro. Israel no puede, pues digamos, que creer que va a poder seguir bombardeando y asesinando a un pueblo ante los ojos del mundo legalmente. Eso es absolutamente, lo rechazamos desde aquí y lo rechazan desde cualquier lugar del mundo. Y digamos que lo que hoy está haciendo Israel y lo que sigue haciendo Israel no es otra cosa que buscar ese respaldo que ya tiene de parte de Estados Unidos para agredir, para reforzar su tema militar y buscar argumentos ante la defensa legítima del pueblo palestino. Por supuesto. ¿Y por qué digo que está buscando provocar esto? Y es que el análisis es el siguiente: ¿para qué ataca si sabe que ya es derrotado, que va a ser derrotado, que no tiene nada que hacer? Ataca para que precisamente los grupos palestinos se defiendan y para mostrarle a Estados Unidos que necesita reforzar su tema militar, porque el pueblo palestino ya tiene un ejército soberano que puede defenderlo legítimamente. Wow. El régimen definitivamente no se esperaba esta respuesta de la resistencia palestina en Franja de Gaza. Y si la situación se traslada en Cisjordania, de acuerdo a lo que nos comenta Daniel muy acertadamente, pues la respuesta por parte de la resistencia palestina va a ser mucho más poderosa, y esto no es nada favorecedor para el régimen ocupante. Un régimen que ha buscado, a sabiendas de que obviamente no va a poder superar esa poderosa resistencia palestina, pues busca provocar a los palestinos simple y llanamente para que Estados Unidos pues los refuerce mucho más y ganarse la venia de la comunidad internacional, que cada vez la tiene más en contra. Esa es una realidad que el régimen ocupante jamás va a poder tapar, muchísimo menos con un dedo, que es lo que pretende. Daniel, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos has podido acompañar en estos pocos minutos de análisis de calidad, como siempre. Nuestro querido amigo Daniel Mejía Lozano, gran analista internacional directamente desde Madrid, en España.